le vamos a ofrecer la palabra al profesor François Cadieux. El profesor Cadieux llega a esta semana por una especie de cadena de relaciones, de amistad, en fin. El primero que vino de esta universidad en Bordeaux fue el profesor Jean-Michel Rodin. Él estuvo en 2 oportunidades, fue invitado esta vez, me dio su excusa, no podía hacerlo porque iba a España, a un congreso, y me dijo, ¿por qué no invitas al profesor Cadieux? Yo, el profesor Cadieux, sabía porque dirigía la tesis de Juan Pablo Prieto, quien fue exalumno nuestro y que después fue a Bordeaux a raíz de la recomendación del profesor Rodin. O sea, ahí se va armando un poco esta especie de familia, ¿no es cierto?, académica, que constituye las Semanas Romanas. Esto así ocurrió con Pisa y otras universidades. Así que con mucho agrado, le voy a ofrecer la palabra a François Cadieux, que va a presentar en esta ocasión La guerra de asedio en el Bellum Jugurthum de Salustio. Muchas gracias, buenos días a todos. Naturalmente, me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores su invitación, incluso en cadena, que además me brinda la maravillosa oportunidad de cruzar el Atlántico por primera vez. Como ha dicho ya el profesor Iglesias Zoido, es también para mí un honor participar en la celebración del 50º de este encuentro tan importante para los estudios clásicos. Pues voy a intentar hacer en español esta comunicación sobre la guerra de asedio en el Bellum Jugurthinum de Salustio. Es un cierto desafío para mí y pido disculpas de antemano por los errores que pueda cometer debido a mi escaso dominio del idioma. Y voy a leer como Maximino, pero con más éxito, espero. Bueno, además de los asedios más famosos que nos vienen espontáneamente a la mente cuando pensamos hoy en este singular aspecto de la guerra romana, hay otros de apariencia más anecdótica que también merecen nuestra atención. Es el caso, por ejemplo, de un curioso episodio de la guerra de Roma contra el rey númida Jugurtha, un importante conflicto que tuvo lugar en el norte de África entre los años 112, 111 y 105 a.C. El historiador romano, Salustio, nos llegó el relato más detallado de estas operaciones militares en una monografía publicada hacia el año 40 a.C., más de 60 años después de los hechos. Todas las reconstrucciones modernas del desarrollo de estas campañas militares africanas y, más en general, nuestra propia comprensión de las cosas y las cuestiones en juego en el conflicto dependen estrechamente de la versión dada por Salustio en este famoso texto. Cuando Salustio habla de las campañas de Cayo Mario a partir del año 107, insiste en un episodio que debió de tener cierta notoriedad, ya que también es relatado de forma más breve por autores posteriores, Frontino, un senador romano de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, y Floro, un retórico latino poco conocido de la primera mitad del siglo II después de Cristo. Este episodio es el relato de un asedio, el de un castellum cerca de un río llamado Muluca. Abarca 3 capítulos enteros de la obra. Tras recordar la formidable situación defensiva del lugar, Salustio explica el motivo del ataque, es decir, apoderarse del tesoro de Jugurtha, e insiste en el fracaso del ejército romano en su tentativa de tomar la plaza a pesar de los esfuerzos de Mario, sobre todo en términos de poliocértica. Justo cuando el cónsul está pensando en rendirse, por casualidad,
un soldado auxiliar ligur descubre una forma de acceder a la cumbre desde la retaguardia gracias a unos caracoles que ha rastreado. Informa de ello al general, quien, tras comprobarlo, ordena a un pequeño grupo de 9 soldados que sigan al ligur. Durante su ascenso, el mismo Mario dirigió un violento asalto contra el lado opuesto del castellum para atraer la atención de los defensores. Una vez alcanzada la cima, los trompeteros hicieron sonar el ataque para sembrar el pánico entre los defensores, lo que permitió al ejército romano tomar finalmente la posición por la fuerza. Considerado especialmente pintoresco, este relato colorista y animado es, por ello, citado con frecuencia en la bibliografía moderna, pero a menudo en forma de mera mención o incluso de paráfrasis de Salustio. Cuando los historiadores lo analizan y comentan en mayor profundidad, lo hacen principalmente, lo veremos, en el contexto de una antigua controversia sobre la frontera entre Numidia y Mauretania en la segunda mitad del siglo II a.C. Además, son sobre todo los especialistas en Salustio quienes se han interesado por este tema con el fin de arrojar luz sobre las técnicas narrativas del historiador desde una perspectiva filológica, semiológica y literaria. En cambio, cuando se trata de historia militar propiamente dicha, que es lo que nos interesa aquí, estos recursos literarios tan evidentes han suscitado a menudo cierta desconfianza en cuanto al valor de este pasaje concreto del Bellum Jugurthinum. Sin ánimo de renovar el enfoque de un expediente tan conocido y bien estudiado, esta contribución pretende ante todo tratar brevemente, en 3 tiempos, del interés que tal narración de asedio puede representar para quienes intentan arrojar luz sobre las concepciones y prácticas militares romanas a finales de la República. El relato del asedio y la toma de este castellum sin nombre por el ejército de Mario ocupa un lugar en la narrativa de Salustio que a menudo se ha juzgado a primera vista desproporcionado. En efecto, de los 114 capítulos que componen el Bellum Jugurthinum, solo 31, es decir, menos de una cuarta parte de la obra, se refieren total o parcialmente a la evocación o descripción de operaciones militares en las que interviene el ejército romano. Sin embargo, de estos 31 capítulos, el episodio que nos interesa ocupa 3 capítulos enteros, es decir, tantos como los relatos de los principales momentos álgidos del conflicto, con los que, por consiguiente, parece situarse al mismo nivel. Estos 3 capítulos contienen informaciones bastante detalladas sobre cómo se desarrolló el asedio, las decisiones tomadas por el general romano y el equipo utilizado por los soldados que realizaban la ascensión. Sin embargo, es importante matizar esta observación, pues esta información es difícil de utilizar históricamente, ya que el episodio parece estar mal localizado y mal datado. A pesar de que Salustio consagra una atención particular a las peripecias de las operaciones que Mario lleva a cabo contra Jugurtha, desconocemos dónde se encuentra exactamente este mediocre castellum, pues el historiador apenas proporciona unas vagas indicaciones como es habitual en él. La única mención es la proximidad del lugar a un río cuyo nombre da Salustio y que sitúa en la frontera entre Numidia y Mauretania. Ante esta falta de precisión, los comentaristas han planteado diversas hipótesis que no es necesario detallar aquí. Recordemos tan solo que las preferencias de unos y otros se inscriben esencialmente en 2 soluciones diametralmente opuestas.
la que identifica el río Molucca con la actual Muluya, en Marruecos, y sitúa, por tanto, el Castellum muy al oeste. La otra, por el contrario, considera que el río Molucca corresponde más bien a un curso de agua situado mucho más al este, tal vez la actual Meleg, en Túnez. Según cuál de estas dos hipótesis se adopte, el desarrollo de la campaña militar no es en absoluto el mismo. La primera hipótesis se basa en particular en la autoridad de la obra de Stefan Xell, que sigue siendo una referencia y en la que trata extensamente la guerra de Yugurta. Desde entonces, esta hipótesis ha sido ampliamente aceptada. Es la que retoma, por ejemplo, Paul en su comentario histórico sobre el Bellum Jugurthinum, y la que siguen varias de las síntesis más recientes que tratan de la guerra de Yugurta. La segunda hipótesis, basada en una localización alternativa, nace de la sensación de que la considerable distancia que separa Capsa de la Muluya marroquí implica un desplazamiento a la vez incoherente con la secuencia de los acontecimientos implícita en la narración de Salustio, como poco creíble en sí mismo, ya que habría que admitir que tras las operaciones en torno a Capsa, el ejército romano había recorrido casi 1.500 kilómetros en línea recta por territorio enemigo, toda una hazaña que, según se piensa a veces, debería haber dejado una huella más clara en la tradición. Ello explica el escepticismo que desde hace tiempo se manifiesta abiertamente en ciertas obras hoy convertidas en clásicos, como el libro La conquête romaine de André Pigagnol, por ejemplo, o el Sallust de Ronald Syme. A pesar de ello, la historiografía se ha mostrado reacia a tomar una decisión, sin duda en parte porque la identificación del río Molucca con la Meleg tunecina, propuesta desde el siglo XIX, se ha asociado después demasiado estrechamente con otro debate muy controvertido en torno a la localización de la ciudad desierta. Tras la Segunda Guerra Mundial, André Berthier, en diversos trabajos, defendió la idea de que tal relectura de la localización del Castellum asediado por Mario significaba también rechazar la tradicional identificación de Cirta con la actual Constantina, una tesis retomada más tarde por sus discípulos. Como esta hipótesis ponía en entredicho la existencia misma de una gran Numidia a finales del siglo II a.C., sus conclusiones, basadas también en un método y una argumentación a menudo cuestionables, fueron en general mal acogidas por la comunidad científica. En la actualidad, la hipótesis del traslado de Cirta de Constantina a Lekef ha sido rechazada de forma abrumadora. En cambio, la objeción relativa al Molucca, formulada anteriormente, ha recibido más crédito y actualmente existe una tendencia en la investigación a admitir la confusión de Salustio sobre este punto concreto, como puede verse, por ejemplo, en una de las síntesis más recientes en lengua francesa de la historia del África romana. Más recientemente, en la entrada de la Enciclopédie Berber sobre la Moluya, René Rebuffat también llegó a la conclusión de que había que buscar el Castellum un poco más al norte de Capsa y consideró que el emplazamiento de Calaat es Senam, también conocido como la Mesa de Yugurta, a 150 kilómetros al noroeste de Capsa y a 25 kilómetros del Oued Meleg, era, según él, una identificación probable. Sea como fuere, es importante señalar aquí que la necesidad que a veces se siente de postular una expedición tan al oeste por parte de Mario se debe también en parte, sobre todo, al deseo de justificar una cierta reconstrucción cronológica de los hechos. En efecto, el episodio no solo es difícil de localizar, sino también de datar, pues es bien sabido que el conjunto del texto de Salustio plantea problemas de cronología, en particular, es la diferencia de que el viaje tan al oeste.
plantea problemas de cronología, en particular en lo que respecta a las campañas de Mario. A partir de la información proporcionada por el autor en su narración, es posible determinar que, primero, la llegada de Mario a África tiene lugar en el verano del año 107 y que más tarde la captura de Yugurta y el anuncio del fin de la guerra corresponden al otoño del año 105 a.C. En cambio, entre estos dos hitos cronológicos, nos resulta muy difícil situar en el tiempo los acontecimientos mencionados por Salustio. Su narración abarca un lapso de tiempo demasiado grande para lo que, a fin de cuentas, es un número reducido de episodios. El razonamiento es sencillo. Mario y su ejército debieron de pasar los 6 primeros meses del año 106 recorriendo la gran distancia que separa la región de Capsa de la Molucca marroquí, como tradicionalmente se ha pensado. Por ello, la cronología más comúnmente aceptada sitúa el asedio y la toma del Castellum en el verano del año 106 a.C. Sin embargo, el relato de Salustio plantea una serie de dificultades a este respecto. En primer lugar, la narración da una fuerte impresión de continuidad, sin ningún indicio de una pausa invernal. Pero aún más problemáticas me parecen las cuestiones ligadas a la coherencia interna del relato. Así, la llegada de Sila junto a Mario con los refuerzos de caballería se presenta como contemporánea del asedio. Es concebible que el cuestor, que se quedó en Roma en la primavera del año 107 para llevar a cabo este reclutamiento, tardará más de un año en completar su misión y unirse a su comandante. Añadimos que en su relato de la batalla campal, que en el camino de vuelta a casa opuso Mario contra Yugurta y Bocco, Salustio distingue explícitamente entre el comportamiento de los soldados de infantería según su experiencia previa de combate. Si estos hechos se produjeron a finales del año 106 a.C., ¿cómo es posible que Salustio siga calificando de novi a soldados que se supone que ya estaban curtidos en el verano del año anterior, como afirmó anteriormente al elogiar las elecciones del cónsul al comienzo de su campaña, tras su llegada a África y antes de su ataque a Capsa? Estas pocas observaciones ilustran algunos de los problemas de lectura e interpretación que plantea este pasaje del Velum Jugurthinum. Las cuestiones de localización geográfica y cronológica y la cronología han centrado la atención de los estudiosos hasta la fecha, pero cualquier certeza en este ámbito parece imposible, hasta el punto de que muchas presentaciones de las distintas fases de la guerra prefieren evitar entrar en este tipo de consideraciones. Como observa Graciana Breccia en su monografía sobre este episodio, todos los comentaristas modernos están de acuerdo en que la información dada por Salustio sobre el contexto es difícil de explotar y que, por tanto, el episodio merece la pena, sobre todo por su aspecto pintoresco, que lo asemeja a una fábula, cuyo significado narrativo y moral debemos, por tanto, contentarnos con extraer. Pero, a pesar de ello, las observaciones anteriores han dejado claro que cualquier discusión sobre este pasaje es, por definición, inseparable de la forma en que se evoca la conducción de la guerra en el resto de la obra. En este sentido, el episodio no carece totalmente, a mi juicio, de valor en términos de historia militar, al menos en cuanto a la imagen del conflicto que nos presenta la monografía de Salustio. El asedio de este pequeño Castellum se considera a veces como un episodio algo aparte, que justifica un tratamiento completamente separado del resto de la campaña africana. En realidad, el episodio dista mucho de ser un caso aislado en el relato de las operaciones militares de Salustio, que alterna batallas campales y ofensivas contra plazas fuertes.
como suele ocurrir, son las primeras las que han atraído más la atención de los modernos, en particular la batalla de Mutul, librada por Metelo, predecesor de Mario, contra Jugurtha. En cambio, los diversos asedios que jalonan la narrativa del historiador latino no han suscitado el mismo interés. Sin embargo, hay suficientes como para que Duncan Campbell haya podido describir la guerra contra Jugurtha como una verdadera sucesión de asedios. Aunque esta breve publicación se limita a parafrasear el texto de Salustio en lugar de ofrecer un análisis del mismo, tiene, no obstante, el mérito de subrayar la importancia de este tipo de operaciones en el conflicto. En este sentido, refleja el reciente resurgimiento del interés por este aspecto a veces infravalorado de la guerra romana, al que el propio Campbell contribuyó de forma significativa. Si nos atenemos a la cronología tradicionalmente aceptada, podemos ver que en el relato de Salustio, casi todos los años de la campaña están marcados por menciones más o menos explícitas de la toma de ciudades o plazas fuertes por parte de uno u otro de los protagonistas. No podemos contentarnos, pues, con razonar únicamente sobre la base de los asedios descritos en detalle por Salustio, como parece hacer Duncan Campbell, que enumera solo 6 ejemplos de asedios romanos durante la guerra de Jugurtha. Cierto, son los únicos que permiten caracterizar con cierta precisión el modus operandi atribuido a los ejércitos romanos a este respecto en la época. No obstante, hay que situarlos en un contexto más amplio que contribuye a dar a las distintas campañas emprendidas por los romanos contra Jugurtha un aspecto completamente distinto del que suele adoptar la historiografía moderna. En efecto, junto a las escasas batallas campales atestiguadas, esta preponderancia de episodios que implican asedios o la toma de plazas fuertes contradice la imagen más familiar que tenemos de la guerra contra los númidas, que suele clasificarse como una guerra de guerrillas que planteó innumerables dificultades a los ejércitos romanos. En efecto, la guerra de baja intensidad sigue siendo muy ocasional en el relato de Salustio, como he intentado mostrarlo en un otro trabajo. Si se examina más de cerca, se intercala simplemente entre formas mucho más directas de enfrentamiento, en particular los ataques a ciudades grandes y pequeñas, cuyas menciones, por fugaces que sean, saturan la narración. De hecho, si seguimos el curso del relato de Salustio, fue Metelo, presentado explícitamente por el historiador como un general modelo, quien obligó a Jugurtha a ceñirse a una táctica de hostigamiento que, de otro modo, no habría adoptado. De hecho, Metelo penetró en Numidia en junio del año 109 y situó una guarnición en una de las ciudades más importantes del reino antes de preocuparse por asegurar sus líneas de suministro. A continuación, tuvo que librar una batalla campal en Mutul, durante la cual Jugurtha, se olvida a veces, habría desplegado 44 elefantes, algo no muy cómodo para un guerrillero, me parece. A pesar de su victoria, Metelo abandonó las batallas campales para librarse al pillaje de Numidia, obligando a Jugurtha a hostigar al ejército romano con sus jinetes de élite. Por parte de Jugurtha, la elección de una táctica de hostigamiento se explica claramente por la negativa de Metelo a ofrecer batalla, y no por su fracaso en la batalla campal. Al contrario, según Salustio, el rey númida, a pesar de su aplastante derrota, se había puesto inmediatamente a reunir un nuevo ejército más fuerte que el anterior. En cambio, fue Metelo quien persiguió al rey hasta su fortaleza de Tala, protegida por un desierto considerado inviolable por los propios númidas. Así pues, si leemos atentamente
a Salustio, la guerra de guerrillas de Jugurtha estuvo lejos de abarcar los 6 años que duró el conflicto. De hecho, en su forma más clara, se limitó, como mucho, al año y medio que siguió a la batalla de Mutul y puede explicarse sobre todo por la preocupación del general romano de evitar a su adversario sin darle la oportunidad del encuentro decisivo que buscaba. Esta hipótesis puede verse apoyada por el hecho de que, una vez que la alianza con Bocco había devuelto a Jugurtha fuerzas armadas suficientes, su primer instinto fue considerar la posibilidad de enfrentarse de nuevo a las legiones en campo abierto. En este contexto, la guerra de asedio aparece ante todo como un medio de privar al adversario de sus puntos de apoyo y recursos. Salustio deja claro que el motivo de Mario para atacar el Castellum cerca del río Molucca era que albergaba los recursos del rey para continuar la guerra. Tal justificación se hace eco directamente del asedio de Tala por Metelo, que planeó tomar este lugar grande y rico exactamente por la misma razón. Por tanto, la captura de fortalezas parecía ser un objetivo estratégico clave en la guerra romana, tanto para privar al enemigo de ellas como para vencer su resistencia. Se puede establecer un paralelismo entre la estrategia seguida por Mario en el verano del año 107 y la de Metelo tras su victoria en Mutul 2 años antes, en el año 109. Esto significa, si aceptamos la forma en que Salustio presenta los hechos, que la forma de proceder de Mario y Metelo en el transcurso de esta guerra es menos una cuestión de elecciones exclusivamente personales que de concepciones estratégicas y tácticas muy ampliamente compartidas por los jefes militares romanos de la época, que además competían entre sí en este punto. La toma de Capsa por parte de Mario se presenta explícitamente como una respuesta a la hazaña de la toma de Tala por parte de Metelo. También hay que recordar que en aquella época el inventario del número de ciudades tomadas al enemigo formaba parte de la ostentación de la ceremonia del triunfo y se utilizaba para medir la magnitud de una victoria. El episodio que aquí nos interesa especialmente, el de la ofensiva del ejército romano contra un mediocre Castellum, se inscribe pues plenamente en esta perspectiva global y no puede entenderse satisfactoriamente fuera de este contexto. Así pues, cuando Graziana Brescia, como muchos comentaristas, justifica la curiosidad de los especialistas de la obra de Salustio por este pasaje por la aparente desproporción entre la longitud de la narración y la supuesta escasa importancia estratégica del episodio, descuida esta dimensión esencial de la guerra romana y tiende a imponer un esquema de lectura preconcebido sobre esta parte del texto del Velum Jugurthinum. Reinsertada en la descripción general de las campañas númidas entre 111 y 105, la referencia de Salustio a los esfuerzos realizados por el ejército romano al mando de Mario para capturar este Castellum a toda costa expresa una importante realidad de la guerra romana en la que los asentamientos enemigos, cuando existían, representaban muy a menudo un objetivo estratégico prioritario cuya captura tenía la ventaja de asestar un golpe decisivo, material o psicológico al enemigo. El episodio del asalto al Castellum de Molucca, narrado por Salustio, es, por tanto, una fuente interesante, a mi juicio, para la historia militar de este periodo, ya que forma parte de una narración que hace hincapié en el uso de la guerra de asedio por parte de los dirigentes romanos al final de la República. Contribuye a matizar la visión unívoca que a veces tenemos de las concepciones militares romanas, supuestamente centradas sobre todo en las batallas campales de infantería, una visión tradicional que la historiografía reciente ha puesto ampliamente en entredicho.
no es menos cierto que, aunque los especialistas modernos en la guerra romana pueden encontrar en ello un motivo de reflexión, la intención del propio Salustio nunca fue ofrecer un relato preciso, ni siquiera fiel, de las diversas operaciones militares contra Yugurta y de cómo estaban relacionadas entre sí. Como es bien sabido, la elección de los autores antiguos de desarrollar el relato de un acontecimiento en lugar de otro se basaba en motivos distintos del simple deseo de informar a sus lectores o a la posteridad. A menudo se ha señalado, con razón, que el énfasis puesto en el asedio del Castellum, que se desarrolla extensamente, respondía menos al valor intrínseco del episodio, sea cual fuere, que a las propias necesidades de Salustio en una narración cuya finalidad, a veces se olvida, no era primordialmente contar la historia objetiva de una guerra. De hecho, aunque el Bellum Jugurthinum es por defecto nuestra principal fuente de información sobre las operaciones llevadas a cabo por los romanos contra Jugurtha, tal estado de la documentación ha provocado ciertos malentendidos. Como nos recordaba Jacques Alexandropoulos, lo cito, África no fue la principal preocupación de Salustio. Ni siquiera la guerra de África como tal, podríamos añadir. En realidad, lo que interesa al historiador latino es la figura del hombre que, en su propia opinión, lo cito, por primera vez se atrevió a marchar contra la insolencia de la nobleza. Esta figura es, por supuesto, Mario, de quien el Bellum Jugurthinum pretende transmitir una imagen concreta. Desde esta perspectiva debe entenderse la inesperada prominencia dada a los capítulos dedicados a la ofensiva de Mario contra este mediocre castellum cerca del río Mulucca. Las razones que pueden haber llevado a Salustio a tomar tal decisión ya se han debatido ampliamente. Aquí me limitaré a reiterar algunos puntos. En primer lugar, hay que descartar la hipótesis de una anécdota inventada por el historiador latino. Es preferible pensar que se basa en un hecho probado que debió de encontrar en las fuentes que pudo consultar o que formaba, más bien, parte de la memoria cívica. Por otra parte, no cabe duda de que, como ocurre generalmente en la historiografía antigua, su relato ofrece una reescritura y tal vez una reformulación marcada por estereotipos y modelos literarios. Pueden verse reminiscencias de relatos similares en la historiografía griega anterior, en Heródoto o Tucídides, pero también en Polibio. En general, tal y como lo relata Salustio, el episodio se inscribe claramente en patrones narrativos que se encuentran en otros géneros literarios, en particular en la literatura ejemplar. En los estratagemas de Frontino, la toma de este castellum por parte de Mario aparece en una serie de ejemplos griegos y romanos agrupados en un capítulo titulado Ataca por un lado donde nadie te espere. ¿No? De manera evidente, por lo menos desde Salustio, el episodio comenzó a formar parte de un conjunto de ejemplos utilizados para describir un mismo tema, conjunto del que Frontino pudo a su vez echar mano. En cualquier caso, Mario se vio así situado en la línea de jefes militares prestigiosos con los que compartía ciertos defectos notorios, la ambición, en el caso de Alcibíades, pero también ciertas características especiales, empezando por el papel que la fortuna y sus reveses jugaron en su trayectoria. Este tema llena toda la sección del Bellum Jugurthinum dedicado a Mario, de la que forma parte importante el episodio del asedio al Castellum. Según Graziana Brescia, que coincide con el resto de los comentaristas en este punto, esta es la clave de lectura del pasaje y de la importancia que Salustio le concede dentro de su narración.
pero el debate se centra únicamente en el significado de este claro énfasis en el papel de la fortuna en el éxito de Mario. ¿Es una forma que tiene Salustio de condenar la excesiva temeritas de Mario o se trata más bien de un motivo que solo busca tener una comparación implícita con Sila introducido inmediatamente después en la narración? Por esta razón, se insiste a menudo en la idea de un tono más bien negativo en el pasaje. Es cierto que la última frase de la narración parece reflejar una cierta desaprobación de un riesgo asumido irreflexivamente por Mario con ocasión de esta ofensiva. Pero quizá no debamos exagerar el tono negativo que generalmente se le atribuye. Hay que recordar que en otra parte de la obra, la incursión igualmente audaz de Metelo a través del desierto contra Tala, donde Jugurtha también había concentrado algunas de sus posesiones más preciadas, también recibe una ayuda de la fortuna a través de una lluvia providencial que aumenta repentinamente las reservas con las que el general se había preocupado de equipar a su fuerza expedicionaria. Claramente, Salustio presenta aquí la Felicitas de Metelo como un factor esencial para la moral de sus tropas y no como algo que serviría para compensar una debilidad del jefe. Hay que recordar que el episodio sigue inmediatamente a un comentario de Salustio sobre el impacto de que el episodio de la Molucca, sobre el impacto de la captura de Capsa. Lo cito: al final, todos, aliados y enemigos, creyeron que era un espíritu divino, o al menos inspirado por los dioses. El propio historiador había comenzado el relato de esta operación reconociendo que tal empresa no podía esperar tener éxito sin reforzar las disposiciones humanas con el apoyo divino. La estructura de la narración sugiere, por tanto, que tras el episodio de Capsa, en el que se había puesto a prueba por primera vez el favor de los dioses hacia Mario, el episodio del Molucca representa un segundo caso en el que la manifestación de la fortuna confirma vivamente este favor sin poner necesariamente en duda los méritos del general. La comparación de esta presentación de los hechos por parte de Salustio con un pasaje de un famoso discurso de Cicerón al pueblo romano en enero del año 66 me parece más significativa de lo que a menudo se piensa. Entre los argumentos que el orador utiliza para justificar el hecho de que el populus romanus aceptara confiar a Pompeyo con amplísimos poderes el mando de la guerra contra Mitridates en sustitución de Lúculo, hay uno que lleva a invocar, entre otras, la figura de Mario. Es revelador que la lista de razones por las que Pompeyo debía ser elegido para dirigir la guerra termine con una vibrante referencia a la Felicitas y a la fortuna. Como vemos, no se trata de temas puramente literarios explotados por Salustio, sino de cualidades particulares que, a los ojos de la opinión romana de mediados del siglo I a.C., permitían definir y reconocer al jefe militar por excelencia. También, en este punto, la anécdota de Salustio sobre el asedio al castellum cerca del río Molucca es un oportuno recordatorio de la necesidad de no subestimar la dimensión religiosa de la guerra romana, que, por muy asombroso que parezca, sigue sin ser suficientemente tenida en cuenta por los especialistas modernos en la historia militar de la República tardía. Como la mayoría de los comentaristas han sostenido desde hace tiempo, no cabe duda de que el extenso relato de Salustio en el Bellum Jugurthinum sobre el asedio del ejército romano a un mediocre castellum cerca del río Molucca
responde a un propósito narrativo y semántico. El historiador latino optó por destacar, mediante un relato dramático y detallado, un episodio concreto de la guerra porque servía a la construcción literaria de la figura de Mario, en torno a la cual se estructura toda su monografía. Más allá de estas cuestiones indiscutibles, la descripción del asedio de esta plaza fuerte no deja de ser instructiva para nuestra capacidad de comprender la historia militar del último siglo de la República. El absurdo estratégico atribuido con frecuencia al asedio por la historiografía moderna es una impresión en parte falsa, que se debe principalmente a que la imprecisión del relato de Salustio y sus contradicciones, a menudo señaladas, limitan nuestra capacidad para contextualizar satisfactoriamente este asedio, tanto en el espacio como en el tiempo. A pesar de ello, el episodio parece emblemático de una estrategia romana en la que la guerra de asedio, en sus diversas formas, podía, como en este caso, desempeñar un papel decisivo en las operaciones militares. También nos invita a reconsiderar el relato de Salustio sobre la guerra de Yugurta, que los comentaristas reducen con demasiada facilidad a la descripción de una interminable guerra de guerrilla númida, reflejo de las experiencias y prejuicios de nuestro propio tiempo. Por último, nos recuerda que, lejos de pertenecer únicamente al registro del exemplum retrospectivo y moralizante, el papel preponderante del azar y de la suerte en la guerra antigua fue tan ampliamente reconocido por los contemporáneos que Felicita y Fortuna pudieron asociarse en las representaciones colectivas del tiempo a las cualidades consideradas más indispensables para los jefes militares. Muchas gracias. Profesor Iglesias. Lo primero, me sumo a las felicitaciones, agradezco mucho su exposición, el esfuerzo que ha hecho por hacerla en español. Y luego, le felicito por la exposición, creo que esa perspectiva es clave para entender la importancia de ese episodio y, digamos, el punto de vista que es importante a la hora de enjuiciar todos estos elementos de la guerra de asedio. Y simplemente un comentario nada más. Me ha llamado la atención mucho el tema de la estratagema, ¿no? Que es la clave para que luego Frontino extraiga para su selección. Y un pequeño comentario con el tema de la fortuna, porque no he podido evitar recordar un episodio en el que he trabajado bastante de Flavio Josefo en las guerras judías, el papel de la fortuna en otro asedio, nada más y nada menos que el asedio de Masada, donde está a punto de fracasar. Las máquinas de asedio están llegando con el terraplén que se hizo para subir hasta Masada, están a punto de llegar. Los defensores judíos envían fuego, empiezan a arder las máquinas de asedio, casi a punto de arder. Parece que va a fracasar el asedio y en ese momento hay un cambio de viento, la fortuna, y justamente el fuego se vuelve contra los defensores judíos y cambia radicalmente la situación hasta el punto de que acaban yendo a ese episodio del suicidio de las tropas. Sí, muchas gracias. Creo que confirma que esta intervención de la fortuna no debe estar leído de manera negativa. Y es un judío que viene de otra cultura, que escribe en Roma. Sí. Y ha asimilado ese concepto. Sí, profesor, entre los recursos narrativos, ¿no hay un topos esto del descubrimiento fortuito de la vía para llegar a una fortaleza inexpugnable en un lugar escarpado? En la narración del asedio del Capitolio por los galos, Tito Livio, hay una cosa parecida, los galos encuentran... Sí, claro, sí. ¿Es también un topos? Sí, bueno, son relatos que son llenos de topoi.
pero la presencia de estos lugares comunes es significativa de la manera de decir la guerra, creo. No es algo que carece de sentido. También es la fortuna, ¿no? Sí, también la fortuna. Es algo muy frecuente. Bauzá. Primero, felicitarlo por la exposición y agradecerle que la haya hecho en español. Un gran esfuerzo. Sobre el tema de la fortuna, pienso en aquello virgiliano de fortuna y uva taudaques, que es un topos de casi toda esta concepción de base estoica. Y sobre la idea de que la divinidad incide, pienso en los casos del Otto y Tucídides, cuando las guerras médicas señalan que no podían haber vencido a un ejército tan poderoso si es que los dioses no hubieran estado al lado de ellos. Sí. Y respecto al episodio de Masada que acaba de celebrar el colega, me llama la atención y siempre me pregunto, cuando los 39 rehenes judíos se matan, ¿qué pasó con el último, que no podía suicidarse según la ley judía? Siempre me quedó ese interrogante. Bueno, no sé. Nieto. Bueno, primero gracias. Creo que el tema es vastísimo. Entonces, luego conversaremos más profundamente, pero me pareció fascinante. Salustio, este episodio me parece muy simbólico, muy significativo, por varios motivos. Pero por lo pronto, creo que cuando Salustio ofrece descripciones de la guerra, me parece que lo hace alegóricamente para explicar la propia realidad de Roma. Y previo a toda victoria de Roma en Numidia, hay una sistemática destrucción del ejército por parte de generales previos a Metelo y a Mario, que minan o destruyen, corroen lo que me parece que Salustio denomina el espíritu romano, el ánima romana, que forma parte definitoria del ejército y de Roma, que el ejército viene a ser una representación de lo que es Roma en este caso África. Y a mí me parece que el proemio entrega una clave, porque en el proemio Salustio dice que todo ser humano está constituido por cuerpo y por espíritu, que el cuerpo está para obedecer y el espíritu para mandar, y que la fortuna ayuda a aquel que forja un espíritu con ciertas virtudes que le permiten generar una ambición, un ambitio, pero con moderación. Hay veces en las que Mario tiene ambición, pero hay veces en las que hay algo de desmesura, pero cuando logra controlarla, se genera la virtus y logra triunfar. Y cuando Metelo llega a Numidia y ve al ejército que está por completo corrupto, que está lleno de vicios, los introduce en una disciplina militar que los transforma y les permite ganar en la batalla. Incluso el propio Yugurta reconoce, o hay una frase muy notable en la que dice, le dice a sus propias tropas, no han cambiado de espíritu sino de general, pero es el general el que ha puesto la disciplina, que ha transformado esa ánima y que logra el triunfo. Entonces, en este episodio me parece que puede haber un complemento con esa idea del proemio, en la cual se obtiene el triunfo, más allá del detalle técnico de la descripción, la importancia que tiene en términos simbólicos de comprender cómo ese triunfo, por pequeño que pueda parecer, es muy simbólico de la transformación, del retorno, digámoslo así, a esa disciplina tétrica que dice Salustio, a esa disciplina propia que caracterizaba el ejército romano y que permite el triunfo. Porque previo a esto no hay triunfos, hay solo dilaciones, hay demoras, y se evidencia sobre todo el conflicto interno.
de Roma. Entonces, sé que es algo enredado, pero es que me pareció muy, muy sugerente. Me parece muy justo y de manera general en este tipo de relatos el tema es siempre los jefes y no los ejércitos. Los ejércitos siempre reflejan efectivamente las calidades o la ausencia de calidad de los jefes. Entonces, no hay nada sobre los soldados en regla general, pero todo sobre los jefes, porque ese es el único tema que interesa a los autores antiguos, a mi juicio. ¿Algún otro comentario? Bien, muchas gracias, François.